decidido pasarlo en limpio y subirlo porque es un práctico bien completo y digo, bueno, sé que no lo van a, para de los que están presentes, algunos cursan auditoría también. Sí. Bueno, Sí. bueno, porque no voy a dictar ahora auditoría porque tengo Visto que tenemos de Ajá. auditoría. Bueno, Ahora comunico. ¿cómo es su nombre? Juan Pablo, profe. Ah, Juan Pablo. Bueno. Integran el pasivo y tienen el rubro deudas comerciales, deudas sociales, deudas impositivas, otras deudas, porque tienen la cuenta del socio, cuenta particular, y tienen previsiones, ¿sí? Y en el punto 2 se les da información para exponer el estado de resultados, que dice rotación de pagos, rotación de cobranzas, expresado en porcentajes. Nosotros lo expresábamos cuando hemos estudiado la teoría, hemos visto de qué se podía expresar en términos porcentuales o expresarlo en días. Aquí está expresado en términos porcentuales. El valor de los coeficientes de liquidez completo, seco absoluto, coeficiente de capacidad de colocaciones, utilidad neta operativa sobre ventas, cargo sobre costo y la tasa de interés anual. También se les informa que el socio X informa que el saldo a su favor, o sea, este importe que dice X cuenta particular 5.980 saldo acreedor, lo retirará en un plazo mayor a 12 meses. El punto 5 dice que los datos que se consignan corresponden a un SRL y pertenecen al ejercicio cerrado al 31 del 12 del 2007
y explota el rubro venta de artículos del hogar. ¿Cuál es la tarea o cuál es la consigna? Exponer, o sea, el punto número 1 es exponer el estado de resultados. El punto 2, analizar e interpretar la capacidad de pago en el corto plazo. Y el punto C dice analizar e interpretar el sector económico. Bien. En función de eso, nosotros tenemos que el primer punto a resolver es exponer el estado de resultados. Pero no tenemos ningún dato. No, todos son porcentajes o coeficientes lo que se les informa. Bien, entonces tenemos que averiguar a través de las fórmulas que conocemos y el desarrollo de cada una de las fórmulas, tenemos que llegar a determinar el valor, el importe correspondiente a cada una de las cuentas que integran el estado de resultados. Entonces, en el punto 1, dice que para exponer el estado de resultados se deben realizar los siguientes cálculos auxiliares. Tomamos como dato lo que nos dice coeficiente de liquidez completo 1.90, seco 1.25 y el absoluto, ahí he puesto mal, coeficiente de liquidez seco dice es el absoluto, caja banco sobre deudas corrientes 0.22. Corrijan. Determinando el valor de estos coeficientes se conoce a través del completo 1.90, que es el resultado del coeficiente, por el total de las deudas corrientes. ¿Cuáles son las deudas corrientes? El saldo de la cuenta proveedores, de sueldos a pagar, de ingresos brutos a pagar, que eso hace un total de 40.950, ¿sí? Entonces, 1.90 por 40.950 es igual a 77.805, que sería el total del numerador del coeficiente, o sea, el total de caja bancos, de créditos y de bienes de cambio. Luego, el coeficiente de liquidez seco, 1.25 por las deudas corrientes, que es el mismo importe, nos da un valor de 51.187,50, que sería el total de caja más créditos. Y el coeficiente de liquidez absoluto, corrijan, 0,22 por 40.950 es igual a 9.009 pesos, que es el total del rubro caja bancos, ¿sí? Luego, por diferencia entre los mismos, entre estos coeficientes, vamos a conocer el total de bienes de cambio, el total de cuentas a cobrar y el total de caja. Coeficiente de liquidez completo menos el seco nos da el valor de los bienes de cambio. Luego, coeficiente de liquidez seco menos el absoluto nos da el valor de las cuentas a cobrar, o sea, de los créditos. Y el coeficiente de liquidez absoluto solito nos da el valor de la cuenta caja. ¿Está? Sí. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, pero ahí estoy viendo que usted hace el coeficiente, el segundo cálculo por diferencia de cuentas a cobrar y pone 26.17,50. no te entiendo. A ver, pone bien el micrófono, no sé, no entiendo. ¿Qué me dices? Profe, ahí le pregunto, Ajá. en el segundo cálculo que usted hace la resta, que saca por diferencia, pone 26.617,50 menos 9.009 igual a 42.178. Y no es ese el importe, digamos. ¿Se entiende? No es en eso, la no, resta, ahí me he equivocado al copiar, por lo visto. sí, claro. A ver, em,
O sea, tendría que ser 51.187,50 Claro. menos 9.009. Bien, bien. Claro. El primero, el Porque resultado lo está que bien. vamos haciendo, o sea, nosotros recuerden cuando veíamos en la teoría, determinábamos el valor del coeficiente completo, eso nos daba el total de caja banco, de crédito y de bienes de cambio. Luego, el coeficiente de liquidez seco nos da el valor de caja banco y créditos. Entonces, si hacemos la diferencia, o sea, la disminución entre el completo y el seco, estamos eliminando el rubro bienes de cambio, ¿sí? Entonces, es la primera diferencia. La segunda diferencia entre el coeficiente de liquidez seco al absoluto, ¿sí? El seco nos daba el resultado igual a caja banco más créditos, ¿sí? El total. Entonces, ese total menos el total del coeficiente de liquidez absoluto, que es 9.009, nos da el monto de los créditos o de las cuentas a cobrar. ¿Está? O sea que ahí corrijan. Ya voy a marcar yo aquí para corregir el error. O sea, tendría que ser 51.187,50, 187,50 menos 9.009. Eso les da 42.178,50, que es el total de cuentas a cobrar. Muy bien. Luego el coeficiente de liquidez absoluto es igual a 9.009, que es el valor o el total de caja bancos. ¿Sí? ¿Estamos? Luego, Sí, para ahora sí. conocer mercadería disponible para la venta, o sea, seguimos, digamos, aquí, ¿qué información hemos obtenido para cubrir el estado de resultados? El monto de bienes de cambio, ¿no es cierto? O sea, ustedes recuerden que estos datos están dados a una fecha de cierre de estados contables. Entonces, en el rubro bienes de cambio figuran expuestas las existencias finales de mercaderías. Entonces, a través de estos cálculos hemos determinado un valor para consignar en el estado de resultado que sería la existencia final, igual a 51.187,50. Ese es el monto de los bienes de cambio. Bien. Luego, no, el total de los bienes de cambio es, sí está marcado aquí. Luego, entre estos mismos conocemos 77.805 menos 51.187, 26.617,50 es el total de bienes de cambio. ¿Sí? Ese importe deben consignarlo en el estado de resultado como existencia final. Avanzo. Luego dice, para conocer la mercadería disponible para la venta, debemos trabajar con el coeficiente semilíquido paralizado. El coeficiente semilíquido paralizado, según la teoría, se integra matemáticamente existencias finales dividido en mercadería disponible para la venta por 100 y nos da el importe de mercaderías o de bienes que permanecen inmovilizados a la fecha de cierre. Y también sabemos por teoría de que el coeficiente semilíquido paralizado es complementario con el coeficiente de capacidad de colocaciones
porque tienen por común denominador la mercadería disponible para la venta. Entonces, si el semilíquido paralizado es igual al 26%, que es el dato que ustedes tienen aquí. Al revés, profe. No, al revés tenemos el coeficiente de capacidad de colocaciones, 74%, entonces el semilíquido paralizado es el 26%. ¿Sí? Entonces, trabajando con la fórmula, tenemos que existencia final, 26.617,50 por 100 dividido 26, eso nos va a dar la mercadería disponible para la venta. Resolviendo esta ecuación, tenemos que el total es 102.375. Tienen otro dato para consignar en el estado de resultados. Recuerden siempre lo que yo les digo. Tengan un papel, lápiz, hagan la estructura del estado de resultados y vayan colocando los importes que van averiguando. Bien. Luego, para determinar el costo de mercaderías vendidas, ¿cómo lo vamos a obtener? Por diferencia entre la mercadería disponible para la venta, que ya la conocemos, menos la existencia final, que también la conocemos. 102.375 menos 26.617,50. Les da un total de 75.757,50. Si quieren, los espero para que ustedes armen en un papel el estado de resultados y vayan cubriendo. ¿Está? Sí. Bueno, sigo. Después tenemos, dice, para conocer el importe de las compras a plazo, como dice el enunciado dice que tanto las compras como las ventas se realizan a plazos. Aquí, para conocer el monto del total de compras, que serían a plazos, la vamos a obtener mediante la utilización del coeficiente de rotación de pagos, cuyo dato tenemos ahí que la rotación de pagos es igual al 30%, que se integra matemáticamente cuentas a pagar sobre compras a plazo por 100. Ustedes tienen dos datos ahí, el porcentaje y el total de las cuentas a pagar a los proveedores, que son 29.500 pesos, como está dado en el ejercicio. Entonces, 29.500 por 100 dividido 30 les da 98.333,33. Ese es el total de compras a plazos. Luego, la existencia inicial la determinan por diferencia entre la mercadería disponible para la venta y las compras, que ya las conocen, y les da un valor de 4.041,67. O sea que ustedes ya tienen hasta ahí, ya tienen determinado el costo de mercaderías vendidas, es decir, la existencia inicial, las compras, la mercadería disponible para la venta,
las existencias finales y el costo de mercaderías vendidas. Les falta conocer las ventas, la utilidad bruta operativa, los gastos y costos operativos, la utilidad neta operativa del ejercicio. Aquí les indico que las ventas a plazo las podemos conocer a través del coeficiente de rotación de cobranzas. Rotación de cobranzas, según el ejercicio, según los datos, es igual al 37%, cuya integración matemática es cuentas a cobrar dividido en ventas a plazo por 100. Ustedes las cuentas a cobrar las tienen, que las han determinado allá cuando han analizado los coeficientes de liquidez. Cuentas a cobrar 42.178,50. Por 100 dividido, ¿cuánto era? 37. Eso les da un valor de 113.995,94. Ah, mira, y aquí no he puesto, o sea, ustedes pónganlo, que utilidad, luego la utilidad bruta operativa sobre ventas va a ser igual a la diferencia entre ventas menos el costo de mercaderías vendidas. Eso les da un total de 38.224,44. Luego tienen que la utilidad neta operativa sobre ventas. Ahí ustedes siempre en la resolución de los ejercicios tengan presente de que cuando analizamos e interpretamos el sector económico, debemos trabajar con la utilidad neta operativa sobre venta, porque los resultados extraordinarios, por ser eventuales, se reformulan. Eso lo hemos dicho en teoría. Y lo único que se reformula en el estado de resultados, los resultados extraordinarios. Entonces, ustedes aquí en el enunciado del ejercicio tienen como información que el coeficiente de utilidad neta operativa sobre ventas es igual al 7%. Como ya tienen determinado el valor de las ventas, pueden llegar a determinar la utilidad neta operativa, que es el 7%, o 7 por 113.995,94 dividido 100. Eso les da un valor de 7.979,72. Y los gastos y costos operativos, como no tienen otra información o de otra manera para obtenerlos, lo determinan por diferencia entre la utilidad bruta operativa y la utilidad neta operativa. Eso les da un resultado de 30.258,72. ¿Sí? En la próxima hoja lo tienen expuesto al estado de resultados. Ventas menos costo, utilidad bruta operativa, menos gastos y costos operativos, la utilidad neta operativa sobre ventas. Ustedes han visto que en los otros ejercicios pequeñitos, esos que hemos hecho, siempre dice, exponga el estado de resultado hasta la utilidad bruta operativa o hasta la utilidad neta operativa. El motivo es que ya estamos trabajando con el estado de resultados reformulado. Bueno, después está hecho aquí el análisis del sector económico.
en donde tenemos el valor de los distintos coeficientes. Capacidad de colocaciones, 74%. Semilíquido paralizado, 26%. Rotación de mercaderías, 4,94. Aproximado es 5 veces. Eso significa las veces que las mercaderías han rotado durante el ejercicio o bien cuando se ha repuesto la mercadería. ¿Sí? La integración matemática de ese coeficiente, recuerden que es costo de mercaderías vendidas dividido en el promedio de existencias. El promedio de existencias, ustedes lo determinan entre existencia inicial más existencia final dividido 2. De esa manera, obtienen el resultado de 4,94 veces. Luego tienen el tiempo de rotación, que surge del cociente entre los 12 meses del ejercicio dividido en el coeficiente de rotación. Les da 2,43, redondeando sería 2,5. Que si lo interpretamos, significa el tiempo promedio que las mercaderías han permanecido inmovilizadas en el ejercicio. Utilidad bruta operativa sobre ventas igual a 33,54%. La integración era utilidad bruta operativa dividido en ventas por 100. La utilidad neta operativa, 7%, que está dado el dato. Bien, luego vamos a hacer la interpretación. Eso ya no he tenido tiempo de pasarles en limpio la interpretación. El segundo punto, el segundo punto que se les pide en la resolución del ejercicio es analizar e interpretar la capacidad de pago en el corto plazo. ¿Cómo lo analizamos? A través de la utilización de los coeficientes de liquidez y de los coeficientes de rotación de cobranzas y pago, siempre y cuando tengamos información para poder obtenerlos, ¿sí? Coeficiente de liquidez completo, seco y absoluto, ya lo hemos resuelto en el primer punto. Motivo por el cual yo lo único que he hecho aquí en la resolución es determinar las variaciones porcentuales, ¿sí? Para llegar a determinar si la capacidad de pago está respaldada por la existencia de bienes de cambio, por las cuentas a cobrar o por el dinero en efectivo. Entonces, determinando la variación entre el coeficiente de liquidez completo al seco, vayan al valor de los coeficientes. 1,90 menos 1,25 por 100 dividido en 1,90 les da una variación del 34,24%. Luego la variación entre el coeficiente de liquidez seco al absoluto, 1,25, que está dado como dato, menos 0,22 por 100 dividido en 1,25, les da una variación porcentual o una disminución del 82,40%. Ahí tienen que tener presente también lo que hemos dicho en teoría, de que la variación entre el completo al seco, para considerarla como razonable o como equilibrada, ¿sí?, tenía que estar entre un 25 a un 33%, dependiendo de la cantidad de rubros que integren el numerador del coeficiente. Y tenemos aquí un valor de 34,24, o sea que el stock de mercadería no es excesivo en principio, ¿sí?
Mientras que si vemos o observamos la variación entre el seco y el absoluto, vemos que es de un 82%. Y hemos dicho que la variación o la disminución que se considera razonable estaría en un porcentaje del 50%, o sea que supera ampliamente el valor que se considera como razonable, motivo por el cual nosotros podemos concluir de que la capacidad de pago indicada en el ejercicio está respaldada fundamentalmente en las cuentas a cobrar. Es decir, que se tienen que cobrar los créditos dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de cierre de estados contables para poder pagar las deudas corrientes, ¿sí? Entonces, ahí es cuando surge la necesidad de analizar e interpretar rotación de cobranzas y rotación de pagos, a efectos de averiguar si la política de ventas a plazo y de compras a plazos implementada por la empresa es adecuada o no, si es razonable o no. Entonces, bueno, aquí dice, continuando con el análisis, se debe analizar rotación de cobranzas y de pagos con los datos obtenidos en el punto 1. Rotación de cobranzas, sabemos nosotros que es cuentas a cobrar sobre ventas a plazo por 360, ¿sí? Entonces, 42.178,50 dividido en las ventas a plazo, que sería 113.995,94 por 360, nos da un valor de 133,20 días. Es decir, que las cuentas a cobrar se están cobrando en promedio cada 133 días. ¿Sí? Rotación de pagos. Era cuentas a pagar sobre compras a plazo. Cuentas a pagar, según la información que ustedes tienen, proveedores, 29.500, dividido en 98.333,33 por 360, eso les da un resultado de 108 días, es decir, que están pagando a sus proveedores en un tiempo promedio de 108 días. La primera conclusión que sacan ahí es de que hay una diferencia en días negativo. ¿Por qué? Porque se está pagando primero. Primero se debe pagar a los proveedores y recién se cobran las cuentas a cobrar. ¿Sí? Entonces, esa diferencia nos está indicando, ya sea, porque como no conocemos cuáles son las políticas implementadas por la empresa, podemos decir de que o si están correctamente implementadas, se ha producido un desvío, ¿sí? Es decir, no se está cumpliendo con lo preestablecido por la empresa. Y si la empresa no lo ha establecido, o sea, tampoco se está trabajando de una manera razonable. O sea que ahí nos encontramos con un segundo problema. Luego, continuando con el análisis, debemos determinar los segmentos de cobro y los segmentos de pago. Por teoría sabemos que surgen del cociente entre 360 días promedio del año, dividido en el coeficiente de rotación de cobranzas y dividido en el coeficiente de rotación de pagos. De ese análisis surge que se está cobrando 2,70 veces promedio en el año y que se está pagando 3,33 veces promedio en el año.
¿Mm? Paso seguido, tenemos que determinar cuánto es en pesos lo que se cobra cada una de esas veces y cuánto es en pesos lo que se paga cada una de esas veces, ¿sí? Entonces, tienen que determinar el monto de las cobranzas, del total de cobranzas que se ha obtenido durante el ejercicio y el total de pagos que se han hecho a los proveedores durante el ejercicio. Aquí está fácil para determinarlo porque tienen el saldo de las cuentas a cobrar, que los han obtenido a través de los coeficientes de liquidez, y tienen el total de ventas a plazos. Entonces, el total de ventas a plazos menos el saldo al cierre les da el monto de cobranzas realizadas durante el ejercicio, que sería estos 113.995,94 menos 42.178,50, dividido en 2,70 veces. Eso les da un importe de 26.599,05, que es lo que se cobra cada vez. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Bueno. Luego tenemos cuánto es lo que se paga. 98.333,33 menos 29.500, que es el saldo acreedor de proveedores, dividido en 3.33 veces. Eso les da un importe de 20.670,67, que es lo que se paga cada vez. Determinamos la diferencia entre el monto que se cobra y el monto que se paga y obtenemos una diferencia positiva de 5.928,38. Entonces, de esa manera hemos logrado obtener todos los datos que son necesarios para aplicar la fórmula que nos va a indicar si la empresa, ¿no es cierto?, con esas cuentas a cobrar a la fecha de cierre de estados contables, o sea, o con esa política de compras y ventas a plazo que está realizando, si obtiene un costo o una rentabilidad. Y tenemos la diferencia en días, que es 25,20 negativo, por eso está puesta entre paréntesis, por la diferencia en pesos, que es 5.928,38, por 70, que es la tasa de interés anual, dividido en 365 días por 100, les da un resultado de 286,51 negativo, porque tienen un factor dentro de la fórmula que es negativo, entonces hace que el resultado sea negativo. ¿Qué indica? Que estamos en presencia de un costo financiero. Al margen de la resolución de la fórmula, con el mero hecho de observar las cifras en la medida que vamos desarrollando la fórmula, o sea, ya nos estamos dando cuenta de la existencia de un costo financiero porque la empresa tiene mal implementada la política de compras y de ventas a plazos. Y ello hace que la capacidad de pago a corto plazo, si bien tienen resultados que superan el equilibrio, como ustedes ven ahí,
Coeficiente de liquidez completo 1.90, casi 2. Que si lo interpretamos me está diciendo de que la empresa por cada peso de deuda tiene 1,90 pesos para pagar esas deudas con el coeficiente de liquidez completo. En principio decimos, no, está muy bien financieramente. Pero si ustedes empiezan a desgranar, ¿sí? O a realizar un análisis más profundo de la capacidad de pago con las otras herramientas que cuentan, que son la determinación de las variaciones para determinar el peso o la significatividad de cada uno de los rubros dentro de la capacidad de pago, ¿sí? Y el análisis de la rotación de cobranzas y de pago, llegan a la conclusión de que la empresa financieramente no está trabajando bien y que lógicamente, si no modifica esa forma de trabajar, o sea, va a desmejorar su capacidad de pago en el corto plazo. A ver. A ver, espérenme un cachito, chicos, por favor. Bueno, rebobinando. Entonces, ese es el resultado del análisis de capacidad de pago en el corto plazo, ¿sí? O la manera que lo podemos interpretar. Lógicamente, eso se tiene que trasladar al informe, si es que les pido que redacten el informe. Y luego tenemos el análisis del sector económico, cuyos coeficientes ya lo hemos obtenido. Aquí, además de las cifras de cada una de las cuentas integrantes del estado de resultados, tenemos que tener en cuenta cuál es el rubro que explota la empresa. Y dice, es artículos del hogar. En principio, ustedes tienen que saber de que en el caso de los artículos del hogar, digamos, no es un producto estacional. O sea, determinados productos pueden ser estacionales, como siempre les digo yo cuando doy este ejemplo. Por ejemplo, las estufas en invierno, o sea, aumenta el volumen de venta de las estufas. Y si estamos en el verano, va a aumentar el volumen de ventas de los aire acondicionados, de los ventiladores. Pero el resto de los productos que se comercializan en una casa de artículos del hogar, o sea, tienen una venta constante. Tenemos muchos otros más productos que se venden normalmente teniendo en cuenta no la estación del año, sino quizás el precio, la calidad del producto, la ubicación
geográfica del comercio, de la clientela que posee, bueno, fundamentalmente del prestigio comercial que está dado por todos esos factores y también por la competencia que pueda tener, ¿sí? Entonces, todo eso, conjugando todos esos factores, tiene que haber una rotación más o menos constante durante el ejercicio, cuyo resultado nos está dando, o sea, nos está diciendo que se repone el stock 5 veces al año y que hay una inmovilización de 2,5. Es muy probable. ¿Por qué? Porque también ustedes tienen que tener presente que en este rubro hay artículos que pueden quedar obsoletos, ¿sí? Ejemplo, no sé mucho de tecnología, pero por ejemplo, un televisor, de pronto el modelo del televisor en un año puede cambiar 2 veces. Y si me he quedado con stock del modelo que no se usa, tengo que hacer una bonificación o implementar alguna promoción de ventas para sacarlo al producto, para que no me quede mercadería inmovilizada. Y así como este ejemplo del televisor, o sea, puede haber otros productos que por el avance de la tecnología se están convirtiendo en obsoletos. Entonces, ahí está, digamos, la forma de trabajar, la operatividad que tiene que tener presente los titulares o los responsables de la gestión, digamos, para no quedar con productos inmovilizados. En este caso, que no es muy importante, no es muy significativo, pero que sí existe, ¿sí? Porque eso estaría generando una mayor inmovilización. Y esa mayor inmovilización, ¿en dónde incide? En el stock, en la cantidad de mercaderías existentes a la fecha de cierre y también en el tiempo de rotación. En principio, según estos valores que se están obteniendo, serían razonables, ¿sí? Pero después tenemos el porcentaje de utilidad bruta operativa sobre ventas, que dice 33,54%. En este rubro también es bajo. Y en principio, de acuerdo a las cifras que se manejan aquí en el estado de resultados, o sea, estamos viendo de que no sé qué porcentaje significan las compras del ejercicio respecto de las ventas. A ver, hagan el cálculo, si alguien tiene una maquinita ahí o con la misma, pero es más o menos un 85%, no sé cuánto. ¿Alguien ha hecho? Yo no tengo una máquina aquí, bueno, tengo el celular. ¡Ay, Dios! ¡Qué barbaridad que son ustedes! ¿Cuánto? 86,26. Bueno. 86. Bien, o sea, yo he dicho, ahí a ojo de buen cubero, he dicho 85. Bueno, en principio es importante el volumen de compras en el ejercicio, ¿sí? Respecto de las ventas que se están realizando. Sería uno de los factores que estaría incidiendo para que este porcentaje de utilidad bruta operativa sobre ventas del 33,54% se baja.
Ese podría ser un factor. Y el otro factor que también podría incidir, pero no tenemos más información, es compararlo con el coeficiente de utilidad bruta operativa sobre ventas del periodo anterior para ver si ha aumentado o ha disminuido, ¿sí? Supongamos que ha disminuido. O sea, bajo esa suposición, que en este ejercicio ha disminuido respecto del anterior. ¿Cuál es la causa? Un exceso de compras, en principio, y después otro de los factores que estarían incidiendo es en la determinación del precio del producto. Tendríamos que ver cuánto es el cargo sobre costo. Ese no está hecho el coeficiente. A ver, hágalo, calculen el coeficiente de cargo sobre costo, que no está hecho ahí. O sea, costo de mercadería sobre utilidad bruta operativa por 100. ¿Cuánto les da? Eso se lo tienen que saber. Ustedes ya tienen la cartilla y tienen todos los coeficientes ahí y los... Yo no sé si están estudiando o no están estudiando, pero bueno, ya eso no es problema mío. 50,47 da, profe. Bueno, o sea que se está cargando al costo un 50%. Estaría. Podría ser un poquito más alto. O sea que en principio el problema número 1 para que esa utilidad bruta operativa sobre ventas sea baja es el exceso de compras en el ejercicio. ¿Sí? Bien. Y después tenemos utilidad neta operativa del 7%. También es baja. En principio, sí, la utilidad bruta operativa sobre ventas es bajo, incide de una manera directa en la determinación de la utilidad neta operativa del ejercicio. O sea, lo estaría haciendo bajar. Y también necesitaríamos trabajar en forma comparativa con el ejercicio anterior para ver si es que ha disminuido o ha aumentado respecto del ejercicio anterior y observar el volumen de gastos y costos operativos, que son los que inciden de una forma directa. O sea, en primer término, los motivos que están haciendo baja la utilidad neta operativa es el hecho de que el coeficiente de utilidad bruta operativa es bajo. Y en segundo término, o sea, el nivel de gastos. Que supongamos nosotros de que ha disminuido también en este ejercicio. Así como les decía, que la utilidad bruta operativa comparativamente con el ejercicio anterior ha disminuido, también la utilidad neta operativa respecto de la anterior ha disminuido. ¿Sí? Entonces, ahí estamos teniendo un pequeño problema también en el sector económico. Exceso de compras, disminución de utilidad bruta operativa, disminución de utilidad neta operativa. Que si la empresa continúa en el próximo ejercicio trabajando desde el punto de vista operativo de esa manera, se proyecta que va a seguir disminuyendo la utilidad bruta operativa y la utilidad neta operativa. Y eso va a incidir también en la capacidad de pago en el corto plazo, o sea, en la situación financiera, ¿sí? Que ya está mal porque, por lo que hemos explicado, y lógicamente la información de estos dos sectores, del económico y del financiero,
se va a vislumbrar en la situación patrimonial de la empresa. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Alguien me quiere consultar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿O han entendido todo? Todo bien, profe. Por lo menos lo ¿Cómo? que todo bien, profe, entendido. Por lo menos yo. Bueno. Bueno, y de esa manera, o sea, todos los ejercicios del sector económico que están en la cartilla están resueltos y son base para que estudien, o sea, que los repasan, los vuelven a ver. Mañana creo que nos tocaría ver el tema de informes. Permiso, voy a atender. Sí. Ujú. Sí. Sí, recién ha llegado sí, sí. Bueno. Bueno. No sé si hay alguien más que quiera consultar o que si está todo claro, concluimos y nos vemos mañana si Dios quiere. Y espero que haya sido satisfactorio el resultado de la resolución del ejercicio número 1.